Largas filas en Caracas para acceder a la ayuda humanitaria de la Cruz Roja. La actividad transcurrió con normalidad hasta que los bidones de agua se acabaron, y un grupo se enfadó con los organizadores. Cientos de venezolanos acudieron este jueves a la Cruz Roja en Caracas para recibir la ayuda humanitaria ingresada al país el pasado martes, y por la que hicieron una larga fila a la espera de que les entregaran bidones y pastillas para potabilizar el agua que hoy también escasea en la nación suramericana. Algunos, como el ingeniero de sistemas jubilado José Martínez, de 63 años, acudían con la esperanza de poder conseguir medicamentos, pero se conformaban al conocer que solo recibirían un bidón y una caja de pastillas potabilizadoras. Martínez, quien vestía una camisa roja con una imagen del fallecido presidente Hugo Chávez, 1999-2013, dijo a AF que le parecía extraordinario el apoyo humanitario en medio de la crisis, y aunque aseguró que el agua llega regularmente a su hogar, hacía su fila para recibir la cubeta de 20 litros. Me parece extraordinario y había también una expectativa de que nos entregaran una medicina. Yo traje mi justificativo médico, pero el día de hoy solamente están entregando los recipientes para el agua y los potabilizadores, indicó. El hombre, que además se apoyaba en un bastón, fue criticado por una mujer identificada como María Teresa Zúñiga, quien, por el contrario, dijo a AF que recibía agua en su casa cada 8 días y llena totalmente de arena negra. Pese a que las autoridades de la Cruz Roja han pedido no politizar la ayuda humanitaria, la mujer de 57 años no dudó en afirmar que los apoyos ingresados el martes a Venezuela son un logro del presidente interino, en referencia al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó. Desde que ingresaron estas ayudas para enfrentar la crisis que el gobernante Nicolás Maduro se empeñó en negar hasta inicios de año, todos los sectores de la sociedad venezolana, incluidos los políticos, han celebrado este apoyo como una victoria. En el cargamento ingresado hay 24 toneladas de asistencia humanitaria, entre los que destacan medicamentos para urgencias, 14 plantas eléctricas y bidones para el mantenimiento del agua. La entrega de bidones y pastillas a los caraqueños ocurre desde el mismo martes, cuando ingresó la ayuda procedente de Panamá. Según dijeron representantes de la Cruz Roja fuera de micrófono AF, los repartos también han ocurrido en otras comunidades populares del centro-oeste de la capital como Caricuao, el 23 de enero, La Candelaria y San Bernardino. Además, la institución ofrece charlas sobre cómo potabilizar el agua con las pastillas y en caso de no tenerlas. Aunque la fila parecía fluir con rapidez, una vecina de la zona identificada como Yadira, y que se encontraba al final de la hilera, dijo a AF que llevaba 2 horas en cola, y reiteró la denuncia que han hecho distintas comunidades sobre los fallos en el suministro de agua. Venezuela elude sanciones de Estados Unidos canalizando ventas a través de Rusia. Una investigación de Reuters señala que el régimen de Maduro utiliza la compañía rusa Rosneft para comerciar con petróleo de PSA. El presidente Nicolás Maduro está usando al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela, para evadir sanciones con las que Estados Unidos busca sacarlo del poder, según fuentes y documentos revisados por Reuters. Las ventas son la última señal de la creciente dependencia del gobierno de Venezuela de Rusia, en momentos en que Estados Unidos presiona financieramente a la administración de Maduro, a quien describe como un dictador. Bajo el sistema descubierto por Reuters, la petrolera estatal venezolana PSA comenzó a pasar las facturas de sus ventas de petróleo a Rosneft. El gigante ruso de la energía paga PSA inmediatamente con un descuento sobre el precio de venta, evitando el plazo habitual de 30 a 90 días para completar las transacciones, y cobra el monto total más tarde al comprador, según los documentos y las fuentes. Desde enero, el gobierno de Maduro ha estado en conversaciones con aliados en Moscú sobre las formas de eludir la prohibición de que los clientes paguen a PSA en dólares, dijeron las fuentes. Rusia ha dicho públicamente que las sanciones de Washington son ilegales y que trabajaría con Venezuela para evitarlas. PSA está entregando sus cuentas por cobrar a Rosneft, dijo una fuente de la petrolera estatal venezolana con conocimiento de los acuerdos, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Según muestran los documentos, se les ha pedido a las principales compañías energéticas, como Reliance Industries Ltd de India, el mayor cliente que paga en efectivo de PSA, que participen en el plan pagando a Rosneft por el petróleo venezolano. Rosneft, que ha invertido mucho en Venezuela bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia Reuters. El Ministerio de Petróleo de Venezuela, el Ministerio de Información y PSA tampoco respondieron a pedidos de comentarios ni preguntas. Cuando se le consultó sobre las transacciones, un portavoz de Reliance dijo que han realizado pagos a compañías rusas y chinas por el petróleo venezolano. Agregó que los desembolsos se deducían del dinero que Venezuela debía a esos países, pero no proporcionó más detalles. Estamos en un diálogo activo con el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre nuestros tratos por petróleo venezolano para cumplir con las sanciones, destacó el portavoz. El petróleo representa más del 90% de las exportaciones de la nación de la OPEP, y la mayor parte de los ingresos gubernamentales. Maduro ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de librar una guerra económica contra Venezuela y de buscar derrocarlo. La Iglesia venezolana pidió no politizar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Nicolás Maduro intentó atribuirse la llegada de los alimentos y medicamentos. No es dádiva de nadie, sino que es necesidad de nuestro pueblo, respondió el cardenal Baltasar Porras. La Iglesia Católica de Venezuela pidió este jueves abstenerse de buscar réditos políticos en la ayuda humanitaria que la Cruz Roja distribuye en el país y abogó por una democracia plena. No es dádiva de nadie, sino que es necesidad de nuestro pueblo, dijo el cardenal Baltasar Porras a periodistas durante la celebración del Jueves Santo en la Catedral de Caracas. Que todo lo que está en torno a la ayuda humanitaria sea de verdad para cumplir su cometido. Porras, duro crítico del presidente socialista, Nicolás Maduro, denunció la grave situación de Venezuela por la carencia de comida y medicamentos, los apagones y los problemas de seguridad, que, sostuvo, son aún más profundos en el interior del país. Solo se construye la felicidad en auténtica democracia, subrayó el prelado, quien llamó a un entendimiento sin distinción política en medio de la pugna de poder entre Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. Porras ya se había referido el miércoles a la asistencia de la Cruz Roja, cuyo primer cargamento de medicinas, suministros hospitalarios y plantas eléctricas llegó el martes luego de que Maduro aprobara su ingreso. Lo importante no es quién la da, sino quién la recibe, aseveró el jerarca de la Iglesia venezolana, que acusa a Maduro de encabezar un gobierno de facto y de generar ingobernabilidad. El líder socialista acusa a la cúpula eclesiástica de actuar como un partido político, pero marca una diferencia con el Papa Francisco, que en el pasado apoyó diálogos entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política. Aunque la Cruz Roja venezolana también pidió no politizar la ayuda, Maduro reivindica que esta llegó tras un acuerdo entre su gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja, SICR. Por su parte, Guaidó afirmó que su ingreso fue fruto de la presión contra la dictadura y el reconocimiento del fracaso del gobernante chavista. Un segundo envío arribará el 8 de mayo. Porras manifestó, asimismo, que la Iglesia sigue dispuesta a apoyar un acercamiento entre el gobierno y la oposición, si bien ha dicho que Maduro utilizó en el pasado esos esfuerzos para ganar tiempo. El Papa siempre lo ha señalado, y nosotros también estamos siempre dispuestos a tender puentes, puesto que esa es la función primordial que como Iglesia tenemos, sin ningún tipo de distinción, dijo. La verdadera razón de las bases militares venezolanas en la frontera con Colombia. La organización Insight Crime alega que la estrategia no es combatir a grupos irregulares colombianos como dice el régimen chavista. Las 17 bases militares que mandó a ubicar el régimen de Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana para combatir a grupos paramilitares. Así lo expone la Fundación Insight Crime, dedicada al estudio de la vida criminal en América Latina. Tendría otra finalidad que podría fortalecer a las guerrillas.
A lo largo de 190 kilómetros se ubicaron estas bases comandadas por el general José Leonardo Noroño, dedicado exclusivamente a la vigilancia de la frontera y sancionado por Estados Unidos, con el equipo suficiente para responder cualquier acción. Así lo advirtió el protector del estado de Táchira y ex policía, Freddy Bernal. Según el miembro del régimen chavista, quien también está sancionado por la justicia norteamericana, la instalación de esas bases es una respuesta a las agresiones del gobierno de Iván Duque, al que denominan narcogobierno, con apoyo de estructuras paramilitares con la intención de desestabilizar la dictadura de Maduro, según reseñó Insight Crime. Los oficialistas venezolanos, incluso, hablan de que estas organizaciones armadas buscan ingresar cocaína y marihuana a Venezuela para usar su territorio como ruta de tráfico. Ello, aunque está comprobado por las autoridades que las guerrillas que actúan con el auspicio del gobierno de Maduro se dedican a estas actividades ilícitas, e incluso oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Para sostener su argumento, el régimen de Maduro ha dicho que ha capturado paramilitares que están suministrando información sobre un supuesto plan terrorista ordenado por el gobierno de Duque. Y el pasado 23 de marzo anunciaron la captura de Wilfrido Torres Gómez, alias Necoclí, cabecilla de la banda criminal colombiana Los Rastrojos, y que también participaba de ese operativo para atacar a Venezuela. Insight Crime destaca que mientras el régimen de Maduro dice estar atacando a grupos paramilitares en la frontera, no sucede lo mismo con las guerrillas que hacen presencia en territorio venezolano como el ELN y las disidencias de las FARC. Lo que sostiene la fundación es que más que combatir los grupos irregulares que operan en la frontera, esas bases militares responden a una estrategia de protección contra la presión militar colombiana, quienes trabajan apoyando el régimen según han denunciado organizaciones sociales del vecino país. Por el contrario, denuncian que la acción de estas organizaciones armadas, y su presencia se ha expandido y fortalecido en territorio venezolano,